Hola, ¿qué tal? Qué placer inmenso poder reencontrarnos con todos ustedes en una entrega más de Diario de Salud. Recordarles nuestras redes sociales, @Diario de Salud RD, en Instagram, en Facebook, así como también en Twitter. Y también recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario de Salud RD. Hoy tenemos un tema muy importante que trataremos con el doctor Luis Sarita, geriatra del Hospital Metropolitano de Santiago, y estaremos hablando acerca de la demencia en el adulto mayor. Doctor, bienvenido a Diario de Salud, ¿cómo está? Hola Giselle, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación a este importante programa para poder transmitir información a toda la población sobre un tema tan relevante como es la demencia en los adultos mayores. Así es, doctor. ¿Qué es la demencia para tener una idea sobre esta condición? La demencia se compone básicamente de lo que es un síndrome, podríamos decir, donde vamos a tener varias características. La característica principal de dicho síndrome va a basarse en lo que es una pérdida progresiva de la memoria. Hay cientos de enfermedades que pueden llevar a la demencia y por tanto hay cientos de tipos de demencia, y el tipo de memoria que se pierde dependerá entonces de cuál sea la demencia en la que nos estemos basando. Okay. También tenemos que tener pendiente que además de la pérdida de la memoria, hay pérdida de otras facultades cognitivas, como es la apraxia. La apraxia es básicamente la capacidad que tenemos para comunicar palabras específicas y para realizar movimientos finos, básicamente. Okay. Tomar un lapicero, caminar de manera sutil, hacer ese tipo de movimientos finos. Además, también podríamos tener una pérdida de lo que es la agnosia, que es la capacidad que tiene la persona de poder entonces comprender las palabras, básicamente, en ese sentido, que en ese caso estaríamos ante una demencia semántica, que la persona es incapaz de comprender lo que las personas le dicen o de poder expresar lo que quisiera decir. Ok, ¿y qué tan común, doctor, es la demencia en el adulto mayor? La demencia en el adulto mayor es interesante, es un hecho muy importante tener pendiente de que actualmente en la República Dominicana se estima que aproximadamente un 8% de las personas adultas mayores de 60 años están padeciendo de demencia. Estamos hablando de que si en el país se estima que la población mayor de 60 años es alrededor de un 12%, más de 1.200.000 personas, por lo tanto, más de 100.000 personas actualmente probablemente estén padeciendo en el país de algún tipo de demencia por diferentes causas. O sea que estamos hablando de que la salud mental es un tema de suma importancia aquí en nuestro país y también a nivel mundial. Así es, tienes toda la razón en cuanto a eso. Doctor, muchos ven la demencia en el adulto mayor como algo normal, como que es parte de la vejez. ¿Esto es algo así o estamos totalmente errados? Esa percepción, ese preconcepto básicamente de que la demencia es parte de la vejez es completamente equivocado realmente. Incluso se venía utilizando en muchas ocasiones el término demencia senil. Sin embargo, realmente la demencia senil es algo que no existe. Sí hay un deterioro cognitivo leve que pudiera aparecer en el envejecimiento normal mientras más progrese la edad de la persona. Sin embargo, ya cuando estamos ante una demencia como tal, que es un deterioro cognitivo de moderado a severo, ya no es parte de un envejecimiento normal. Okay. Sí, así es, sino que ya viene siendo más parte de lo que es un conjunto de enfermedades, principalmente el Alzheimer, que comprende alrededor de un 60 a un 70% de lo que son todas las demencias a nivel mundial. El Alzheimer, por ejemplo, es el tipo de demencia más frecuente entonces en el adulto mayor. Así es, la enfermedad de Alzheimer es actualmente la demencia más frecuente. Se estima justamente que de un 60 a un 70% de los pacientes que padecen de demencia padecen de una demencia tipo Alzheimer. Y ya el otro porcentaje se va a dividir entre los otros decenas de demencia que existen. ¿Y cuáles serían las posibles causas, doctor, entonces, de este tipo de demencia?
Existen múltiples causas de demencia y factores predisponentes. Los principales factores predisponentes para demencia tenemos lo que son los hábitos del día a día, digamos el sedentarismo es un factor predominante para desarrollar demencia, el tabaco es un factor predominante para padecer de algún tipo de demencia, el alcohol también, el factores de riesgo como dislipidemia, digamos aumento del colesterol LDL y de los triglicéridos, del colesterol total, así también como aumento de presiones arteriales muy altas, así como la diabetes mellitus, pero una descompensación de los niveles glicémicos por encima de lo normal que no se han controlado con un tratamiento adecuado. Entonces son múltiples la causa y la más predominante en cuanto a la enfermedad de Alzheimer realmente son los factores genéticos. Ok. Doctor, se ha hablado recientemente que el azúcar está estrechamente relacionado con el Alzheimer. ¿Esto es cierto? Eso es correcto. La enfermedad de Alzheimer está estrechamente relacionada con lo que es el azúcar, más que con el azúcar per se, es con la disregulación básicamente de los niveles glicémicos en el cuerpo. Principalmente si estamos ante un paciente que es diabético, pues habrá una propensión mayor a que el paciente pudiera padecer una enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, no solamente Alzheimer, con mayor probabilidad. Eso es correcto. Ok, ¿cómo podemos, doctor, identificar que ya un adulto mayor está teniendo signos y síntomas de demencia y no son cosas propias quizás de su edad? Es realmente a veces cuando estamos ante un deterioro cognitivo leve puede resultar un poco complejo poder determinar si estamos justamente ante una demencia o una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad por cuerpo de Lewis o demás, pero ya cuando estamos ante la patología per se más avanzada es más fácil. En un inicio el paciente va a comenzar con lo que es una pérdida de la memoria progresiva, como había mencionado. Esa pérdida de la memoria va a comenzar principalmente con lo que son recuerdos recientes que la persona haya tenido, digamos que no se recuerda que el paciente desayunó, no recuerda que lo fueron a visitar, no recuerda si se tomó el medicamento, si él vive solo y está cocinando puede que deje la estufa prendida. Puede entonces también olvidar cosas como que si fue a hacer una diligencia o no. A veces incluso tienden a ir ya cuando va más avanzada la enfermedad. Una de las cosas más comunes es que salgan los pacientes a deambular a diferentes lugares. Incluso he tenido casos donde comienzan a ir al banco y a quejarse al banco por un dinero que ellos tienen depositado en el banco y que cuando ellos van a retirarlo le dicen que no está disponible ese dinero. Ay, Dios mío. Realmente son casos preocupantes y situaciones que inmediatamente entonces ya hay que consultar con un especialista. Así es, eso es correcto. Doctor, ¿cómo ustedes diagnostican la demencia? El diagnóstico de demencia, hay dos tipos de diagnóstico. Hay un diagnóstico clínico, que lo hacemos a través de lo que es la historia clínica, la realización de exámenes de laboratorio, partiendo de analíticas básicas como es un hemograma, glicemia, control de lípidos, además de vitaminas como la vitamina B12, el ácido fólico, ya que estas se han visto ligadas a cierto tipo de demencia, no solamente la enfermedad de Alzheimer como tal, en ese sentido. Entonces, además de eso, le hacemos unos test de cognición, donde tenemos una batería de diferentes test cognitivos, donde valoramos lo que es la memoria a corto plazo, a mediano plazo del paciente, y así como también vemos cómo están sus actividades de la vida diaria, si todavía está en capacidad de realizarla o si ya por el problema de la demencia está teniendo incluso problema para realizar alguna actividad de la vida diaria. Y ya y también nos valemos de estudios de imágenes como son la tomografía, la resonancia magnética principalmente, y en casos ya más específicos también está la tomografía por emisión de positrones, que últimamente ha dado buenos resultados. Hay unas pruebas que todavía no están 100% valoradas para todos los tipos de demencia, que son pruebas especiales que todavía en el país solamente Amadita cuenta con algunas de ellas, que son pruebas genéticas básicamente, que permitirían determinar si el paciente tiene algún gen predominante que pueda ser la causa de lo que es la enfermedad de Alzheimer como tal.
Okay. Sin embargo, el diagnóstico definitivo del tipo de demencia en la que estemos se va a hacer ya con lo que es la necropsia, la autopsia del paciente a nivel cerebral, viendo entonces los hallazgos histopatológicos que se encuentran en el cerebro. Lamentablemente en el país es poco común que esto se practique, ya que por lo general, por cultura, nos gusta enterrar básicamente a nuestros familiares lo más íntegro posible. Por nivel cultural. Sin embargo, el diagnóstico definitivo para saber exactamente ante qué tipo de demencia estaba el paciente es con autopsia. Después de todo, mayormente casi todos los pacientes tienen una demencia mixta, es decir, no tienen solamente una demencia tipo Alzheimer. Por enfermedad de Alzheimer pueden tener una demencia también por causa vascular, por eventos cerebrales, por eventos lacunares, que son eventos muy pequeños que no dan consecuencia física visible a largo plazo, o cualquier otro tipo de demencia. ¿Todos los tipos de demencia, doctor, tienen el mismo grado de complicación? ¿Todos los tipos de demencia pueden resultar ser tan perjudicial para el paciente, o hay algunos que no muestran tantas manifestaciones, ni signos, ni síntomas como otras? Realmente, y aunque sea un poco difícil de creer, la enfermedad de Alzheimer es la que menos síntomas de manera rápida presenta. Okay. Es la que más tarda en progresar, básicamente. Okay. Porque cuando nos vemos ante otras demencias, como son la demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Lewis, la demencia debido a la enfermedad de Parkinson, son demencias que una vez instauradas, en cuestión de 1 a 3 años, el paciente está en una condición completamente dependiente. Mientras que la enfermedad de Alzheimer, si se diagnostica a tiempo, el paciente puede tardar de 10, 15 años en llegar a ese mismo nivel de dependencia, que con esas otras es de 1 a 3 años que se presentaría de esa manera. Okay, así es. Ok. ¿En qué consiste, doctor, el tratamiento específicamente para la enfermedad de Alzheimer y también para los otros tipos de demencia? Bien, lo primero es que nosotros nos gusta hacer lo que son cambios en los estilos de vida de los pacientes. Si el paciente fuma, pues o tratamos de disminuir, pero lo ideal es retirar por completo lo que es el hábito tabáquico. Si el paciente toma alcohol, de igual manera disminuir lo más posible o retirarlo por completo lo que son los hábitos de alcohol. Si el paciente tiene alguna alteración en lo que son los lípidos, en el colesterol total, los triglicéridos, colesterol LDL, pues tratar de disminuirlo a través de medicamentos. Si hay alguna alteración en alguna vitamina, en el hemograma, tratar de corregir esas partes. Una vez que corregimos esa parte, si vemos que no hay mejoría significativa, ya que hay demencias que pueden mejorar una vez se mejora en la causa precipitante, entonces iniciamos con tratamientos específicos para la demencia. Los no farmacológicos van desde terapias cognitivas, donde el paciente puede ir donde un geriatra, un neurólogo o un psicogeriatra, que son psiquiatras o geriatras que se especializan en la parte psicológica para pacientes adultos mayores directamente, para hacer test cognitivos y hacer ejercicios de entrenamiento de memoria, ejercicios de entrenamiento de la cognición que pudieran ralentizar lo que es la enfermedad. Y en caso de que tenga predisposición a tener la enfermedad, entonces atrasar a que dure más tiempo la enfermedad en presentarse y llegar a manifestarse en las personas. Luego de que hemos agotado esta batería de preventiva y de medidas no farmacológicas, entonces sí pasaríamos a un tratamiento farmacológico. Bien, tenemos que tener pendiente que el tratamiento farmacológico que existe hoy en día, no existe ningún tratamiento actualmente para curar el Alzheimer y ningún tipo de demencia. Okay. Hay demencias que son demencias por carencias, demencias carenciales. Esas demencias carenciales por carencia de vitamina B12, carencia de tiaminal, de ácido fólico, pudieran tener cierto grado de reversión si se diagnostican en el primer año que esa es la causa. Si se tarda más de un año, pues se ha visto que realmente la reversibilidad de la misma no llega a ser completa. Entonces, quería dejar eso claro, de que no hay un tratamiento actualmente que cure la enfermedad de Alzheimer. Pero la puede controlar muy bien. Más que controlar es retrasar el progreso. Okay.
No hay ningún tratamiento tampoco que controle de manera definitiva como los antihipertensivos para la hipertensión o los antidiabéticos y la insulina para la diabetes. Lamentablemente con las demencias no existe. Podemos retrasar la progresión de la misma por 2 a 5 años, difícil que sea más de 5 años que se retrase la progresión de la misma, pero dependiendo la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, hay pacientes que con un buen tratamiento pueden llegar a vivir sin ningún inconveniente durante 10 años con un tratamiento y ya durar unos 10 años más, digamos, con un progreso de la enfermedad que incluso se pudiese llegar a considerar retirar los síntomas, cuando ya vemos que la demencia está en un grado muy grave que realmente no le estamos aportando absolutamente nada al paciente. Entre los medicamentos que utilizamos para lo que es retrasar esa evolución de la enfermedad está lo que es el donepezilo, está la memantina. El donepezilo lo utilizamos para casos que son de moderado a grave, y la memantina ya también se deja para casos que son severos. Por lo general hoy en día se prefiere realizar una combinación de ambos medicamentos debido a que se ha visto una sinergia importante entre ambos y que actúan de una mejor manera. Otros medicamentos que tenemos disponible en el mercado está también lo que es la rivastigmina. La rivastigmina tiene la ventaja que puede utilizarse de manera independiente sin tener que agregar ningún medicamento, y eso nos daría entonces la ventaja de una mayor eficacia farmacológica con el paciente y los familiares, de que como solamente es una molécula vamos a tener menos efectos adversos probablemente y una mayor tolerabilidad en algunos casos, porque hay pacientes que no toleran tanto este medicamento y que es más costoso realmente que el que había mencionado de memantina y donepezilo. Ya hay para otras condiciones que se presentan en la demencia, porque por ejemplo esos 3 fármacos que mencioné principalmente, que son los principales que utilizamos, hay otros pero que se usan en menor medida, se utilizan para retrasar la pérdida de memoria y tratar de mejorar la parte conductual del paciente, que mejoremos cómo el paciente se comporta debido a la enfermedad. Pero ya hay otros fármacos que utilizamos como son antidepresivos, porque estos pacientes suelen deprimirse bastante. También solemos utilizar otros antipsicóticos cuando no podemos controlar los episodios de inquietud que tienen estos pacientes de ansiedad con el medicamento de base. Y también podemos utilizar lo que son benzodiazepinas, que nos ayudan a controlar también esta parte, y medicamentos para controlar el sueño cuando el paciente ya tiene problemas para dormir también, que puede presentarse en la enfermedad. ¿Estos tratamientos farmacológicos, doctor, tienen efectos secundarios? Sí, como todo medicamento, estos fármacos tienen efectos secundarios. Sin embargo, los efectos secundarios principales que puede tener está lo que es un paciente que presente boca seca, va a presentar síntomas extrapiramidales por la acción que presenta el fármaco. Sin embargo, realmente los efectos adversos que presenta va a ser a dosis altas. Y por lo general nosotros manejamos lo que son dosis bajas en los pacientes envejecientes, y luego vamos aumentando hasta ver el nivel de tolerabilidad del paciente. Cuando vemos que los efectos adversos que pudiese generar el fármaco son mayores que los efectos beneficiosos, entonces volvemos a una dosis menor o retiramos o cambiamos el fármaco. Para tratar los diferentes tipos de demencia, en cuanto, ya luego que se pasa la etapa o el proceso de farmacológico, ¿se puede llegar a recurrir a intervenciones quirúrgicas o no? Dependiendo del tipo de demencia, hay demencias que se está investigando esa parte de realizar lo que son intervenciones quirúrgicas. Todavía no ha habido ningún desenlace con esa parte, por lo que realmente hasta el momento no hay para ningún tipo de demencia como tal un procedimiento quirúrgico. Hay enfermedades que cursan con demencia que sí pudieran tener lo que es un procedimiento quirúrgico, como es por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que maneja bien la parte de sintomatológica, principalmente de lo que es los temblores que puede presentar el paciente en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, puede que no en todos los pacientes está indicada de todas maneras.
Hoy en día también se están creando otras nuevas moléculas monoclonales, los cuales han sido aprobadas por la FDA en Estados Unidos. Sin embargo, los estudios no son concluyentes y realmente desde la Sociedad Dominicana de Geriatría creo que no recomendaríamos la utilización de estos medicamentos, ya que se utilizan solamente en lo que es pacientes con una demencia leve o que tienen predisposición a una demencia. Sin embargo, tiene altos factores de riesgo como son la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica y empeorar algunos síntomas de la misma enfermedad. Por lo tanto, los riesgos actualmente superan los beneficios. Ok. Doctor, la parte genética juega un papel importante en cuanto a las demencias. Entonces, usted habla de predisposición a demencia. Si en una familia ya hay pacientes o personas con demencia, ¿qué se debe hacer? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Existe en Colombia, en Antioquia, un municipio que se llama Yarumal. Allá ellos, si tú buscas en las redes la maldición de Yarumal, te va a salir lo que es un grupo de personas que desde edades tempranas, desde los 48 años, comienzan a tener lo que es pérdida de la memoria. Ya para los 49 años, esas personas comienzan a tener una demencia ya presentada y por lo general no suelen vivir hasta más de 60 años por causa de la demencia. Okay. Es un pueblito pequeño de 40,000 y pico de personas, pero más de 5,000 personas, estamos hablando cerca de un 12-13%, sufren de la enfermedad de Alzheimer por una mutación genética en ese pueblo. Entonces, partiendo de ese pueblo y otros pueblos en otras localidades del mundo, se han venido investigando lo que es justamente la realización de marcadores genéticos para determinar el riesgo que tiene la persona para desarrollar la enfermedad. Okay. Todavía no se han desarrollado todos los marcadores genéticos de manera de utilizarlo de rutinario, sino que son para exámenes especializados en investigación que se están utilizando actualmente todavía, pero se está trabajando para que puedan llegar realmente. Las grandes laboratorios están tratando de ver cómo pueden comercializar y llevar eso a un público general para que los médicos podamos disponer de esa herramienta. Excelente. Pero lo ideal es, si hay un familiar con una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad una demencia frontotemporal, enfermedad por cuerpo de Lewis o cualquier tipo de enfermedad que pueda producir una demencia, lo ideal es que acuda a una evaluación, como había mencionado, si tiene menos de 60 a 65 años, con un neurólogo. Si ya ha pasado los 60 a 65 años, donde un geriatra, también puede ir donde un neurólogo, e incluso pueden ir a cualquier edad a psicogeriatras, que son psiquiatras, como había dicho, que se especializan en el ámbito de la geriatría, o psiquiatras como tal también pueden acudir para la enfermedad. ¿A partir de qué edad, doctor, un adulto mayor debe comenzar a realizar este tipo de consultas ya con los especialistas adecuados para hacerse inclusive hasta chequeos generales? Muy bien. Resulta que no te podría especificar una edad, pues si es un paciente que tiene predisposición genética para desarrollar la enfermedad, lo ideal es que vaya desde los 45 años a una evaluación. Si no hay una predisposición genética, sino que ya está comenzando a presentar problemas de memoria y demás, independientemente de la edad debería de acudir, y ya toda persona mayor de 60 años realmente debería de tener una evaluación cognitiva por parte de un especialista para determinar y tener un punto de partida, porque muchas veces nos llegan los pacientes y no sabemos desde dónde parten, cuál es su nivel cognitivo como tal. Después de todo, un ejemplo claro de quién sufre más en una enfermedad de Alzheimer son los pacientes con mayor nivel educativo. Después de todo, a mayor nivel educativo tenemos una memoria con mayor capacidad, con mayor información que una persona de menor nivel educativo. Entonces suelen olvidar las cosas de manera más rápida, básicamente, y tienden a provocarle una desesperación más grande, una ansiedad más grande, porque se dan cuenta, se percatan de que ya no tienen la misma agilidad para realizar las cosas, para recordar las cosas, mientras que en las personas ya que son de una baja educación, por ejemplo, todavía en la población dominicana tenemos una población adulta mayor que es mayormente predominante analfabeta, lamentablemente. Sí, claro.
Entonces, esos pacientes, la enfermedad de Alzheimer realmente no les afecta en el nivel cognitivo de la misma manera. Incluso, simple y llanamente, son la mayoría de pacientes que tienen como si fuera, no, eso es por el envejecimiento normal, Sí, eso es normal exacto, que esté así. sí, lamentablemente. Pero no es así. Así es. Doctor, usted hablaba de una serie de factores como la alimentación, el sedentarismo, el estilo de vida poco saludable que pueden aumentar el riesgo de demencia. Entonces, la prevención aquí juega un papel importante. Por supuesto. ¿Qué tanto pudiese prevenir, llevar un estilo de vida saludable, luego a futuro evitar tener algún tipo de demencia? Es realmente importante la prevención en la demencia. Después de todo, si estamos ante un grupo de personas, por ejemplo, que no tienen antecedentes heredofamiliares de demencia, no tienen una predisposición genética para desarrollar la demencia, si tiene hábitos de vida saludable, pues es muy improbable que llegue a desarrollar pues una demencia, si eliminamos o controlamos los factores de riesgo predisponentes y precipitantes para la enfermedad de Alzheimer. Okay. Sin embargo, si estamos ante una persona que tiene predisposición genética, antecedentes heredofamiliares de algún tipo de demencia, tendríamos entonces un proceso de que podríamos retrasar incluso en unos 10, 15 años con un adecuado estilo de vida la aparición de la enfermedad. Mientras que si el estilo de vida es incorrecto, no es el adecuado, hay un descontrol glicémico, un descontrol de la presión, descontrol nutricional, entonces ahí tendríamos el inconveniente de que pudiese presentarse antes que incluso a esos familiares que ya habían presentado la enfermedad de Alzheimer. Así es. Doctor, la demencia, además de afectar la cognición, la memoria y todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿puede afectar otros órganos y otras funciones en el cuerpo? Por supuesto. La demencia es una enfermedad realmente progresiva, tenemos que tener pendiente eso, debido a que no solamente va a afectar la parte cognitiva, la parte mental, una vez va progresando va a hacer que el paciente sea incapaz de caminar. Okay. Una vez el paciente sea incapaz de caminar, entonces se va a postrar, va a desarrollar una sarcopenia marcada, una pérdida de la masa muscular. Aparte de eso va a presentar dificultad en lo que es la ingesta de alimentos, porque incluso pueden llegar a olvidar cómo tragar, cómo masticar, y presentar dificultad en esa área. Además de eso, pudiera entonces también afectar la parte intestinal, justamente para una digestión, afecta también lo que es el envejecimiento normal, se afecta el centro de la sed, pero en las demencias hay una afectación mayor del centro de la sed y son pacientes que por lo general no sienten sed. No es que no deban de tomar agua, sino que no les da sed. Okay. Entonces hay que tener pendiente que de igual manera, aunque no les dé sed, deberían de beber de unos 6 a 8 vasos de agua al día igual. Ok, doctor, recomendaciones finales para las personas que tal vez tienen algún familiar y que está atravesando por esta situación de demencia ya en el adulto mayor. Entre las recomendaciones principales es acudir a un especialista, principalmente a un geriatra, debido a que no solamente tratamos lo que es la parte de la enfermedad como tal, sino que todo lo que conlleva a esta lo tratamos, es decir, la dependencia que esta genera, la pérdida de la funcionalidad, la parte nutricional del paciente, la parte social, la inserción social prematura del paciente, también la parte del soporte a los cuidadores, que son de los más afectados en lo que es esta enfermedad, el soporte familiar, y así como también brindarles estrategias de cómo poder sobrellevar esta enfermedad. Es decir, que no solamente nos llevamos de ponerle un tratamiento para la enfermedad, sino que vamos a ver todas las áreas que afectan la enfermedad y vamos a de manera integral atinarle a cada una de estas áreas lo que el paciente de manera individual necesita. Así es. Doctor, ¿dónde las personas pueden consultar con usted? Yo me encuentro actualmente en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en el piso M, consultorio número 10, todas las tardes de lunes a viernes. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Diario de Salud. Gracias a ustedes por la invitación, esperemos vernos nuevamente por aquí. Hasta una próxima entrega de Diario de Salud. Gracias también a todos ustedes.